sanguíneo a otros órganos y tejidos donde ejercen efectos específicos. ¿Cuáles son las principales glándulas endocrinas de los vertebrados? Incluyen la hipófisis, el hipotálamo, el tiroides, las paratiroides, la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, el páncreas, también una glándula exocrina, la pineal y las gónadas, que son ovarios o testículos. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Es la fuente de por lo menos 9 hormonas. Estas hormonas actúan estimulando o inhibiendo la secreción de otras hormonas por parte de la hipófisis anterior. ¿Qué es la hipófisis? Se encuentra bajo la influencia directa del hipotálamo. Según las hormonas que reciba el hipotálamo, la hipófisis produce hormonas tróficas que a su vez estimulan a las glándulas blanco para que produzcan otras hormonas. ¿Qué función tiene la tiroides? O más bien la glándula tiroides. Es una glándula endocrina y las glándulas endocrinas producen hormonas. ¿De qué está compuesta la glándula suprarrenal? Está compuesta por 2 zonas claramente diferenciables en cuanto a su estructura y a su función, la corteza y la médula suprarrenal. ¿De qué está formada la médula suprarrenal? Está formada por células neurosecretoras cuyas terminales secretan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es la función de las células de los islotes del páncreas? Son la fuente de 3 hormonas implicadas en la regulación de la glucosa sanguínea, la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Para qué sirve la glándula pineal? Es la fuente de melatonina que interviene en la regulación de los cambios fisiológicos estacionales y de los circadianos. Esta glándula secreta una hormona que se llama melatonina en forma rítmica e interviene en la regulación de los cambios fisiológicos estacionales y de los ritmos cardíacos. ¿Qué son las prostaglandinas? Son un grupo de ácidos grasos que se asemejan a otras hormonas, pero que frecuentemente actúan sobre los mismos tejidos que las producen. ¿Qué estudia la neuroendocrinología? Estudia la interacción entre los sistemas endocrino y nervioso. Por un lado, la actividad neuronal controla la secreción hormonal de muchas glándulas, en general a través del sistema nervioso autónomo. Seguimos con el subtema sobre evolución de los sistemas endocrinos. En los invertebrados, ¿para qué sirven las células neurosecretoras? Están implicadas en procesos reproductores metabólicos de muda o de pigmentación en insectos, anélidos o crustáceos, entre otros. ¿Cuál es la principal función de las hormonas en los insectos? Son esenciales para muchos procesos vitales, en particular para los relacionados con el crecimiento y la metamorfosis. ¿Cómo se producen las hormonas? Son producidas por una variedad de tipos de células diferentes: células epiteliales del tubo digestivo, células musculares cardíacas, leucocitos o células dañadas o infectadas. ¿Cuáles son las sustancias que secretan las principales glándulas endocrinas del cuerpo de los vertebrados? Secretan 3 tipos de químicos generales de hormonas, que son esteroides, péptidos o proteínas y derivados de aminoácidos.
¿Cuáles son las partes de las glándulas exocrinas y endocrinas? La glándula exocrina contiene en la parte superior al epitelio. Por el epitelio puede salir productos de secreción. Al fondo de la glándula están las células epiteliales y se encuentran adentro de lo que se llama el conducto. La glándula endocrina son vasos sanguíneos, está compuesta por vasos sanguíneos, células epiteliales glandulares y al final tiene moléculas de hormonas. Muy bien. Siguiente pregunta. Algunas de las principales glándulas endocrinas de los vertebrados y sus hormonas son. Vamos a hacer un repaso de la glándula, sus hormonas, su acción principal. Ok. La glándula hipófisis, que se encuentra en el lóbulo anterior, tiene hormonas de crecimiento. Estas hormonas estimulan el crecimiento del hueso, inhiben la oxidación de la glucosa, promueven la degradación de ácidos grasos y se controlan por las hormonas hipotalámicas. En la misma glándula de la hipófisis se encuentra la hormona prolactina, que estimula la producción de leche. Después está la hormona estimuladora de tiroides, la TSH, y estimula la glándula tiroides. Sigue la hormona adrenocorticotrófica, que estimula la corteza suprarrenal. También se le conoce como la ACTH. Sigue la hormona folículo estimulante, que estimula el folículo ovárico, espermatogénesis. Aquí mismo en la glándula de la hipófisis está la hormona luteinizante, que estimula la ovulación y la formación del cuerpo lútero de las hembras y las células intersticiales en el macho. Finalmente, en la glándula de la hipófisis está la oxitocina, que estimula las contracciones uterinas y la salida de la leche. Seguimos con la glándula del hipotálamo, vía hipófisis posterior. Se encuentra la hormona antidiurética, que controla la excreción de agua. A esta hormona también se le conoce como ADH o vasopresina. Continuamos con la glándula tiroides y aquí está la tiroxina u otras hormonas de tipo de la tiroxina que estimulan y mantienen actividades metabólicas. Después encontramos a la calcitonina, que inhibe la liberación del calcio del hueso. Continuamos con la glándula paratiroides y tiene hormona paratiroidea, que estimula la liberación de calcio del hueso, estimula la conversión de la vitamina D a su forma activa, que promueve la absorción del calcio del tracto gastrointestinal, inhibe la excreción del calcio. La glándula de la corteza suprarrenal tiene cortisol y otros glucocorticoides que afectan el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. En esta misma glándula está la aldosterona, que afecta el balance de agua y sales. Sigue la médula suprarrenal, que contiene la adrenalina y la noradrenalina, que incrementan el azúcar en la sangre, dilatan o contraen los vasos sanguíneos específicos, incrementan la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco. Continuamos con la glándula del páncreas, que tiene la insulina.
Esta baja la concentración del azúcar en la sangre, incrementando el almacenamiento del glucógeno. Aquí mismo está el glucagón, que estimula la degradación del glucógeno a glucosa en el hígado. Finalmente tenemos la glándula pineal, que tiene una melatonina implicada en la regulación de los ritmos cardíacos. Continuamos con las preguntas. La siguiente pregunta es: ¿qué es el hipotálamo? Es la fuente de por lo menos 9 hormonas que actúan ya sea estimulando o inhibiendo la secreción de otras hormonas por parte de la hipófisis anterior. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? La primera es la TRH, que es una hormona liberadora de tirotrofina que estimula la liberación de la hipófisis. La hormona liberadora de gonadotropina es la GnRH, que controla la liberación de las hormonas gonadotróficas LH y FSH. La somatostatina, que inhibe la liberación por parte de la hipófisis de la hormona del crecimiento, somatotrofina. ¿Para qué sirve la hormona antidiurética ADH? Disminuye la excreción de agua por los riñones, incrementando la permeabilidad de las membranas de las células en los conductos colectores de los nefrones, de modo que se reabsorbe más agua desde la orina hacia la sangre. ¿Cuáles son los lóbulos de la hipófisis? Está formada por 3 lóbulos: el anterior, el intermedio y el posterior. El lóbulo anterior es la fuente de al menos 6 hormonas diferentes producidas cada una por células distintas. Una de estas es la somatotrofina, la cual estimula la síntesis proteica y promueve el crecimiento de los huesos. Ahora vamos a ver sobre la glándula hipófisis. ¿Cuál es la función de la glándula hipófisis? Es la glándula maestra del cuerpo, pues es la fuente de hormonas que estimulan los órganos reproductores, la corteza de la glándula suprarrenal y el tiroides. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo anterior? Es la fuente de al menos 6 hormonas diferentes producidas por cada una de las células distintas. De estas es la somatotrofina, la cual estimula la síntesis proteica y promueve el crecimiento de los huesos. ¿Cuál es la función del lóbulo intermedio y el posterior? El lóbulo intermedio de la hipófisis es la fuente de la hormona estimulante de los melanocitos. En los reptiles y en los anfibios, esta hormona estimula los cambios del color asociados con el camuflaje o con patrones de comportamiento como la agresión y el cortejo. En los humanos, en los cuales la secreción de hormona está notablemente disminuida, sus funciones se desconocen. El lóbulo posterior de la hipófisis almacena las hormonas producidas por el hipotálamo. ¿Cuáles son las hormonas producidas por el lóbulo anterior de la hipófisis y los tejidos receptores? Bueno, hay hormonas del crecimiento, hormonas folículos estimulantes, hormonas luteinizantes, hormonas adrenocorticotrópicas, hormona estimulante del tiroides y bueno, esas ya las habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la función de la tiroides? La tarea de la tiroides es generar hormonas tiroxinas T4 y trillodotironina T3, las cuales actúan sobre el metabolismo basal del cuerpo, estimulando la mayoría de las funciones corporales, como regular el gasto de carbohidratos y lípidos,
la mantención de la temperatura corporal, la producción de proteínas, la cantidad de calcio y el latido cardíaco. ¿Dónde se ubica la tiroides? La tiroides está situada justo debajo de la manzana de Adán, junto al cartílago tiroides y sobre la tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa en ambos lados de la tráquea, los cuales están ubicados por el mismo istmo. ¿Qué es el bocio? El bocio es una enfermedad que se caracteriza por un aumento persistente del tamaño de la glándula tiroides. Existen dos tipos, el bocio difuso y el bocio nodular. ¿Cuál es la relación entre el yodo y la tiroides? La tiroides utiliza el yodo para fabricar sus hormonas, por lo que es obligatorio que la sal sea yodada y así prevenir enfermedades de la tiroides. ¿Qué son las glándulas paratiroides? Son pequeñas glándulas endocrinas situadas habitualmente en el cuello, con frecuencia adheridas al tiroides y en algunos casos incluso dentro de él. ¿Qué función tienen las glándulas paratiroides? Su función primordial es la de secretar una hormona llamada paratirina o PTH, encargada de regular el metabolismo fosfocálcico, es decir, de ayudar a la absorción del calcio que proviene de la dieta en nuestro intestino y una vez en la sangre que éste se puede incorporar con normalidad a nuestro esqueleto óseo. ¿Dónde se ubican las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales o adrenales se sitúan por encima de los riñones y están compuestas por dos zonas claramente diferenciables en cuanto a su estructura y a su función, la corteza y la médula suprarrenal. ¿Qué son los esteroides adrenocorticales? Son moléculas de esteroides producidas y liberadas por la corteza suprarrenal. Explique la función de los glucocorticoides. Los glucocorticoides promueven la formación de la glucosa a partir de proteínas y grasas y disminuyen la utilización de glucosa por la mayoría de las células, excepto las del cerebro y del corazón. ¿Cómo se producen las hormonas de la corteza suprarrenal? Son secretadas en respuesta a la hormona adrenocorticotrófica y corticotrofina, ACTH, que a su vez es liberada por la glándula hipófisis en la respuesta a la estimulación del hipotálamo a través de la CRH, o sea, la hormona liberadora de corticotrofina. ¿Cuál es la importancia del sodio en las células? El sodio es el principal catión extracelular y por lo tanto el más importante electrolito del plasma y del fluido extracelular. Influye en las membranas plasmáticas de todas las células, sobre todo en las membranas de tejidos excitables como el neuronal o el muscular, y también es fundamental en la regulación del volumen de agua y la presión sanguínea. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona esteroide de la familia de los mineralocorticoides, sintetizada en la zona glomerular de la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Actúa en la conservación del sodio, en la secreción del potasio y en el incremento de la presión sanguínea. ¿De qué está formada la médula suprarrenal? Está formada por células neurosecretoras cuyas terminales secretan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. ¿Qué hormona secreta la médula suprarrenal? La adrenalina y la noradrenalina, que son la epinefrina y la norepinefrina. Ahora empezamos con el tema del páncreas. Primera pregunta, ¿qué es el páncreas? El páncreas es un órgano situado en la parte alta y central del abdomen en posición posterior.
Su función es producir hormonas y líquidos que faciliten la digestión y regulan, entre otros, los niveles del azúcar en el organismo. ¿Cuáles son las partes del páncreas? El páncreas se divide en 3 partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Cuáles son las sustancias que genera el páncreas? Las 2 hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa de la sangre, llamada glucemia, mientras que el glucagón lo aumenta. ¿Qué es la glándula pineal? La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro, concretamente en el hipotálamo, entre los 2 hemisferios. Es de color gris rojizo y tiene forma de pequeño cono de pino. Su tamaño es de 5 a 8 milímetros y pesa unos 150 miligramos. ¿De qué se compone la glándula pineal? Se compone sobre todo de pinealocitos, cuya función es agregar melatonina, que se han identificado en ella otras 4 células. ¿Cuáles son las principales funciones de la glándula pineal? Las principales funciones es que segrega melatonina y es un depósito de serotonina. También refuerza el sistema inmunitario, regula funciones endocrinas, regula el ritmo circadiano y los ciclos de vigilia y sueño, regula ritmos estacionales, estrés, rendimiento físico y estado de ánimo. Influye en las hormonas sexuales. Todo eso es gracias a la glándula pineal. ¿Qué es y para qué sirve la melatonina? Inhibe el desarrollo de las gónadas en algunas especies. Su producción aumenta en el invierno y disminuye en el verano. ¿Qué son las prostaglandinas? Una de las varias sustancias similares a las hormonas que elabora el cuerpo. Hay diferentes prostaglandinas que controlan la presión arterial, la contracción de músculos lisos y otros procesos internos en los tejidos donde se producen. Escribe las características de las prostaglandinas. 1. Son ácidos grasos. 2. Son producidas por las membranas celulares de casi todos, si no es que todos, los órganos del cuerpo. 3. Sus tejidos blancos son generalmente del mismo tejido en los que se producen. 4. Producen efectos notables en concreciones extremadamente bajas. ¿Cuáles son las características de las hormonas esteroides? Son relativamente pequeñas, solubles en lípidos, por eso entran libremente a las células y se combinan con un receptor intracelular en el citoplasma de sus células blanco. ¿Qué es la adrenalina? También conocida como epinefrina de su denominación común internacional, es una hormona y un neurotransmisor. Incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. ¿Cómo son los mecanismos de acción de las hormonas? Ejercen su acción al menos por 2 mecanismos diferentes. Algunas entran a las células, se combinan con un receptor intracelular y ejercen una influencia directa sobre la transcripción del RNA. Otras se combinan como receptores sobre la superficie de las membranas de las células blanco. Siguiente. ¿Por qué es importante la comunicación interna del organismo entre el sistema endocrino y el nervioso? Aquí hay que enfatizar la importancia de estos 2 sistemas, endocrino y nervioso. La importancia de su comunicación es que complementan estrechamente sus funciones y también controlan mutuamente sus acciones. El estudio de esta continua interacción constituye en la neuroendocrinología. Bueno, hasta aquí termina el audio sobre el sistema endocrino. Espero que les haya sido de ayuda y que estudien muy bien para sus exámenes. Adiós.